Lectura del libro de Sirácidas capítulo 46. Josué y los jueces. Qué valiente en la guerra era ese Josué, hijo de Nun, que reemplazó a Moisés como profeta. Como lo dice su nombre, fue grandioso cuando se trataba de librar a los elegidos de Dios. Se vengó de los enemigos que lo atacaban e instaló a Israel en su territorio. Qué glorioso era cuando, levantando su brazo, hería a las ciudades con su espada. ¿Quién antes de él supo guerrear como él? Sabía llevar adelante los combates del Señor. ¿No fue a una orden suya que el sol se detuvo y que un día duró tanto como dos? Invocó al Altísimo, al Poderoso, cuando sus enemigos lo atacaban por todas partes, y el Amo Supremo lo escuchó haciendo llover tremendos granizos. Josué invistió entonces a la nación enemiga, alcanzó a sus adversarios y los masacró en la bajada. Así fue como los paganos probaron sus armas y comprendieron que combatía para el Señor. Josué siguió siempre al Todopoderoso en tiempos de Moisés junto con Caleb, hijo de Jefuné. Actuó bien oponiéndose a la multitud, trató de apartar al pueblo del pecado y de hacer callar las murmuraciones de los malvados. Por eso fueron los dos únicos que sobrevivieron entre 600,000 hombres de guerra. El Señor los introdujo en su heredad, en la tierra en que corren la leche y la miel. A Caleb el Señor le concedió la fuerza, la que lo acompañó hasta en su vejez. Se estableció en las alturas del país y sus descendientes conservaron esa herencia. Así sabrán todos los hijos de Israel que es bueno seguir al Señor. Los jueces y Samuel. Luego vinieron los jueces. Cada uno de ellos tiene su propia fama. Su corazón no se vendió a los falsos dioses, y no se apartaron del Señor. Que sean benditos para siempre, que sus huesos reflorezcan en sus tumbas, que los hijos de esos hombres ilustres sean dignos del nombre de sus padres. Samuel fue amado del Señor. Como profeta del Señor estableció la realeza y dio la unción santa a los jefes de su pueblo. Gobernó a la asamblea según la ley del Señor, y el Señor se preocupó por Jacob. Reconocieron que era profeta y que no se equivocaba. Cuando se cumplieron sus palabras, reconocieron que sus visiones eran verdaderas. Cuando el enemigo lo presionaba por todas partes, invocó al Señor poderoso y le sacrificó un corderito. Entonces el Señor hizo resonar su trueno en el cielo y dejó oír su voz con gran estruendo. Samuel exterminó a los jefes enemigos y a todos los príncipes de los filisteos. Cuando llegó la hora de su sueño eterno, dio testimonio delante del Señor y de su ungido. Nada he tomado a nadie, ni dinero, ni siquiera un par de sandalias. Y nadie lo acusó. Incluso profetizó hasta después de su muerte. Levantó su voz desde el seno de la tierra para anunciarle al rey que su fin estaba próximo y decirle que el Señor le haría pagar al pueblo su pecado. David, capítulo 47. Después apareció Natán, que profetizó en tiempos de David. Así como en un sacrificio se reservan las grasas para el Señor, así fue puesto aparte David entre los hijos de Israel. David se entretenía con leones y con osos como si fueran cabritas o corderitos. ¿No mató al gigante en su juventud? Como una piedra de su honda abatió al arrogante Goliat, y así lavó la afrenta hecha a su pueblo. Había clamado al Señor, al Altísimo, y éste le dio a su brazo la fuerza para acabar con ese terrible combatiente. Así le dio la victoria a su pueblo. Le atribuyeron el mérito de haber muerto a 10,000.
Cantaban sus alabanzas bendiciendo al Señor y le ofrecieron la corona, porque aplastó al enemigo en todas las frentes, aniquiló a los filisteos que lo atacaban, y el poder de estos se debilitó hasta nuestros días. Después de tantas hazañas, David rindió homenaje al Santo, al Altísimo con cánticos de alabanza. Le entonó himnos con todo su corazón. Se sentía contento por lo que le había hecho. David puso delante del altar a los cantores con arpas para que dejaran oír sus voces melodiosas, dio esplendor a las fiestas y realzó el brillo de las solemnidades, haciendo que se alabara el nombre del Señor. Desde la aurora se oía el canto sagrado. El Señor le perdonó sus pecados y quiso que su poder perdurara por los siglos. Se comprometió con él en lo que respecta a los reyes futuros, y le prometió que haría gloriosa su dinastía en Israel. Salomón y el cisma. David tuvo por sucesor a un hijo lleno de sabiduría. Gracias a su padre vivió a sus anchas. Salomón reinó en un periodo de paz y Dios le ahorró cualquier preocupación en sus fronteras, porque tenía que levantar un templo en honor de su nombre y prepararle un santuario por los siglos. Oh Salomón, qué sabio fuiste en tu juventud, igual que un río desbordabas inteligencia. Tu genio cubrió la tierra, la llenaste con tus proverbios y enigmas. Tu fama llegó hasta las islas más lejanas. Fuiste amado porque eras pacífico. Las naciones te admiraron por tus cantos, proverbios y parábolas. Tenías el arte de aclararlo todo, en nombre del Señor que se llama Dios de Israel. Amontonaste el oro como si fuera estaño, y acumulaste la plata como el plomo. Pero estuviste pendiente de las mujeres que compartían tu cama. Ellas fueron dueñas de tu cuerpo. Manchaste así tu gloria y deshonraste tu descendencia. Atrajiste la cólera sobre tus hijos y tu locura los hundió en la desgracia. Se dio la división del poder, una realeza rebelde surgió en Efraín. Pero Dios no renegó de su compasión ni retiró ninguna de sus promesas. No hizo perecer la descendencia de un elegido, ni destruyó la base de quien lo amó. Por eso dio un resto a Jacob y a David, un brote salido de él. Cuando Salomón fue a descansar con sus padres, dejó como sucesor al más loco del pueblo, a un hombre sin inteligencia. Ese Roboam, con sus decisiones, fue el culpable de la revuelta del pueblo. Entonces fue cuando Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel, enseñándole a Efraín los caminos del mal. Y sus pecados fueron aumentando hasta tal punto que se hicieron deportar de su país. Se entregaron a todo lo que es malo, hasta que el castigo recayó sobre ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.